La enseñanza de diferentes sistemas de numeración de la antigüedad figura como contenido en el diseño curricular de educación primaria. Esto se debe a que el trabajo con estos sistemas le permite a los chicos reforzar y profundizar las características de nuestro sistema. Soy la licenciada Mónica Coro y el sistema que vamos a ver hoy es el sistema antiguo de numeración azteca. Los aztecas, también llamados mexicas, eran una tribu nómada que se estableció alrededor del año 1325 en la región centro-sur del actual territorio mexicano y dominó la región por 200 años, hasta que fueron sometidos por los conquistadores españoles en el año 1521. Desarrollaron un sistema de escritura que combinaba elementos pictográficos, que son las imágenes directas, ideográficos, que representan conceptos, y fonéticos, que son figuras que representan sonidos. Esta forma de escritura era empleada para registrar información relacionada con aspectos importantes de su sociedad. Respecto del sistema de numeración, crearon un sistema propio, ideográfico, que utilizaba 4 símbolos diferentes que tenían significado cultural. La unidad era representada por un punto, un círculo, un dedo o el objeto mismo por cada objeto a contar. El 20 era una bandera o un hacha, el 400 una pluma o una planta de maíz o cabellos y el 8000 que era una bolsa o un costal. Ahora vamos a ver por qué empleaban estos números. El sistema era aditivo acumulativo, es decir, que había acumulación de símbolos, se reproducía cada cifra tantas veces como fuera necesario. Fíjense, para el número 13 dibujaban 13 unidades, 13 circulitos. Es de base 20, es decir, que 20 unidades de un orden equivale a una unidad del orden superior siguiente. Los símbolos se pueden repetir un máximo de 19 veces, que es el máximo que va a dar la base. Siempre es un número menos que la base. Nuestra base es 10. Podemos acumular hasta 9. Cuando acumulamos 10 pasamos al orden superior. Bueno, como los aztecas tenían base 20, acumulan 19. Uno más, como vemos en el primer ejemplo, 19 puntitos. Si le agrego uno más ya tengo 20 puntos y esos 20 puntos corresponden al orden siguiente. El número que ellos empleaban, la representación era una bandera, que eso representaba 20 unidades. Tenemos otro ejemplo. Si tengo 19 banderas y le agrego una más, ahora las 20 banderas las reemplazo por una pluma, que son 400 unidades, es decir, 20 veces 20. La unidad sería 20 a la 0, que equivale a 1. La bandera es 20 a la primera. La pluma es 20 por 20, 20 al cuadrado. El costal o la bolsa es 20 al cubo, 20 por 20 por 20. No tiene símbolo para el 0, no lo necesita. Observen cómo se puede escribir el número 30, una bandera que vale 20 y 10 unidades más, 20 más 10, 30. No es posicional porque cada símbolo tiene solamente valor absoluto. Si nos fijamos en el ejemplo, hay una pluma y una bandera. En el orden que lo pongas, yo puedo leer 420. Pero existían ciertas normas de posicionamiento. Los números se leen y escriben de izquierda a derecha según el orden descendente de las potencias de la base. 20 al cubo, 20 al cuadrado, 20 a la primera, 20 a la 0. ¿Cómo convertimos un número expresado en notación azteca a nuestro sistema que es el arábigo? Tenemos en pantalla un número expresado en notación azteca.
El primer paso es ubicar los símbolos y luego escribir debajo su valor absoluto. Observamos que hay 3 plumas, que sería 3 por 400, 2 banderas, 2 por 20 y 15 puntos, 15 por 1. Finalmente, sumamos esos valores absolutos. Hacemos 1200 más 40 más 15 y obtenemos el número 1255. Analicemos este otro ejemplo. Tenemos un costal, 6 plumas, 15 banderas y 14 puntos. Convertimos esos números, esos grafismos aztecas a nuestro sistema, sumamos los valores y obtenemos 10.714. La información sobre cómo registraban los números la podemos obtener de los códices. ¿Qué son los códices? Son documentos escritos en la era colonial azteca, copia de documentos perdidos que datan de la época precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles. En ellos se registró la vida religiosa, la vida social, la vida económica de la cultura azteca. En la imagen de la izquierda podemos ver sectores de 5 códices diferentes. Estos códices eran pintados por escribas denominados tlacuilos. Empleaban por lo general corteza de amate, que es una especie de higuera, o cuero de venado. Fueron los códices destruidos a la llegada de los conquistadores porque los consideraban paganos y además querían imponer su propia cultura europea. Muy pocos códices mesoamericanos sobrevivieron. En la actualidad hay alrededor de 20. Vamos a practicar la lectura de números expresados en el sistema de numeración azteca mediante el análisis de algunos registros que figuran en los códices. La imagen que vemos a la izquierda es una hoja del Códice Mendoza. Este códice fue escrito entre los años 1541 y 1542 por los escribas aztecas, bajo supervisión de los frailes, quienes añadieron texto en español para que se entendieran los ideogramas. Lo que estamos viendo en pantalla son partes que extraje del códice que muestran objetos o animales entregados al emperador azteca. La cantidad aparece junto al pictograma, la imagen con la que está asociado. Cuando se trataba de una unidad no dibujaban un punto, sino que dibujaban al animal, a la persona o al objeto. Fíjense que un águila viva está diciendo que se trata de una sola. Bueno, sigo con la parte de al lado, que es una bolsa con todos puntitos rojos. Son 5 bolsas de granas de cochinilla. La cochinilla es un insecto que se procesa, se hornea, se hace polvo para obtener un tinte rojo. 80 pájaros de ese color, de ese color verde esmeralda. Son 4 banderas, ¿sí? 4 por 20, 80. Y 20 trajes de ese diseño y sus respectivos escudos. Observen que en el traje hay una banderita, 20, y el escudo, otra banderita, 20 escudos de esos. En esta otra pantalla vamos a ver cantidades mayores. Son 10 banderas, es decir, 10 por 20, 200 costales de cacao. Abajo vemos 4 plumas, es decir, 1200 mantillas blancas. También podrían haber dibujado una sola mantilla y ponerle 3 plumas. Y por último, la bolsa o el costal, que simboliza 8000, está indicando 8000 manojos de plumas coloradas. ¿Cómo convertimos un número expresado en notación arábiga al sistema azteca? Como se trata de un sistema de base 20, debemos encontrar los grupos de 20 unidades de diferente orden. Hay 2 formas de hacerlo, por divisiones sucesivas o por restas sucesivas. Analicemos el primer método, el de divisiones sucesivas, convirtiendo el número en 9234. Primero realizo
la primera división, es decir, hago 9234 dividido 20. Obtengo 461 con resto 14. Marco el resto, lo destaco. Ahora divido ese cociente 461 por 20. Obtengo 23 y resto 1. Marco el resto. Sigo dividiendo 23, que fue el cociente obtenido, por 20. Eso da 1 y el resto es 3. Marco el resto y el 1, que es el último cociente obtenido, porque no puedo seguir dividiendo por 20. Tomo en orden el último cociente y todos los restos y los escribo aparte. Ahí los puse en columna. Como dividí 3 veces por 20, entonces el 1 del último cociente lo multiplico por 20 al cubo, es decir, por 8000. El 3 por 20 al cuadrado, 400. El 1 por 20 a la primera, que es 20. Y las 14 unidades sobrantes por 20 a la 0, que es 1. Asigno los símbolos adecuados para cada uno y finalmente transcribo los símbolos según la potencia de la base. Aquí tenemos otro ejemplo. El número 583 divido por 20, obtengo 29 con resto 3, vuelvo a dividir por 20, obtengo 1 con resto 9. Como dividí 2 veces por 20, el último cociente lo multiplico por 20 al cuadrado, es decir, 400. Al 9 por 20 y al 3 por 1. Traduzco estos números en los símbolos aztecas y luego reúno todos esos símbolos, siguiendo las potencias de la base. Ahora vamos a convertir el mismo número, 9234, a notación azteca, pero con el segundo método, que es el de restas sucesivas. El primer paso es: restamos el valor de la potencia de 20 más grande posible al número que queremos convertir, tantas veces como sea viable, es decir, restamos varias veces. En nuestro caso, podemos comenzar restando 8000. Entonces hacemos 9234 menos 8000. Quedaron 1234 unidades. Anotamos las veces que lo restamos y lo expresamos con el símbolo que le corresponde, un costal. Restamos una vez 8000, 1 por 8000, escribo el costal. Tomamos lo que quedó de la resta, que es 1234, y repetimos el procedimiento, ahora empleando el valor de la potencia inmediata inferior, que es 20 al cuadrado, es decir, 400. Este procedimiento se repite hasta que no podemos restar más 400. Anotamos las veces que lo restamos, en este caso 3 veces, y lo expresamos en notación azteca. 3 veces 400 sería 3 plumas. Tomamos lo que quedó de la resta, que es 34, y seguimos con la potencia siguiente, que es 20 a la primera, es decir, 20. A 34 le restamos 20, quedan 14 unidades. No podemos seguir restando 20. Entonces nos detenemos ahí y anotamos las veces que lo restamos. Restamos una vez 20, le corresponde una bandera. Sobraron 14 unidades, que anotamos mediante el sistema azteca, es decir, 14 circulitos. Finalmente, transcribimos los símbolos siguiendo el orden de las potencias de la base. Acá tenemos otro ejemplo, el número 583. No podemos comenzar restando 8000, entonces vamos a la potencia siguiente inferior, que es 20 al cuadrado, es decir, 400. 583 menos 400, 183. No puedo seguir restando 400, lo resté una vez, le corresponde una pluma. Tomo 183, resto 20, lo que me queda puedo seguir restando, y esto lo puedo hacer 9 veces. Pude restar 9 veces 20, por lo tanto son 9
banderas. Finalmente, como sobraron 3 unidades, quedan 3 puntitos. Luego reúno todos esos símbolos: la pluma, las 9 banderas y los 3 puntitos. Debido a la facilidad del acceso a las nuevas tecnologías, no sería extraño que algún alumno nos comente que encontró información diferente sobre la numeración azteca. Vamos a aclarar rápidamente algunos puntos. Hay variantes de escritura. Los símbolos pueden variar según los códices. En la imagen vemos las variantes para las diferentes potencias de 20. Hay variantes en las reglas. Vamos a ver una que es la que más aparece. Hasta acá lo que analizamos son códices en que la numeración es acumulativa aditiva, pero hay otras variantes. Esta recomiendo no enseñarla en la escuela primaria porque rompe con el principio de agrupación en potencias de 20, que es lo que queremos trabajar. De todas formas, la presento en este video a nivel informativo. Esta variante trabaja con el principio partitivo aditivo. La bandera, la pluma y la bolsa se pueden dividir en 4 sectores. En la imagen podemos ver, por ejemplo, la pluma. Al dividirla en 4, podemos solamente dibujar 100 o 200 o 300 o toda completa 400. Con la bandera podemos indicar 5, indicar 10, 15 o toda completa 20. En el códice Barrios del Chalco se puede observar justamente esta variante. Fíjense, en la primera línea hay 4 banderas, eso es 4 por 20, 80. Una bandera por la mitad vale 10, tengo 80 más 10, 90 y una unidad suelta, 91. Lo mismo pasa con las siguientes líneas, tenemos variantes, ¿sí? Tenemos partes de los numerales. Bueno, espero que les haya parecido interesante y útil este tema y nos vemos en otro video.